¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a hablar acerca del equilibrio de partícula en dos dimensiones. Primero que nada, el equilibrio de partícula tiene que ver con la primera ley de Newton, y esta establece básicamente lo siguiente. Toda partícula permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante con respecto a algún marco de referencia inercial, a menos de que una fuerza neta diferente de cero actúe sobre él. Esta ley también se conoce como la ley de la inercia, y justamente un marco de referencia inercial tiene que ver con aquel que está en reposo o se desplaza también a velocidad constante. Y esta ley se reduce a esta sencilla ecuación que tenemos aquí. La sumatoria de fuerzas es igual a 0 vector. Como la fuerza es un vector que en general está en tres dimensiones, podemos desglosarla en tres ecuaciones diferentes, una para la x, una para la y y una para la z. Si la sumatoria de todas las componentes de un vector es igual a 0, quiere decir que alguna partícula relacionada con ese vector se va a encontrar en equilibrio. ¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión traigo el video de equilibrio en dos dimensiones. Quizás muchos se pregunten por qué está una botella aquí en esta otra silla. Bueno, existe una leyenda urbana acerca de que los ingenieros suelen ser muy borrachos. Por lo tanto, voy a utilizar esta botella que tiene referencia con esa leyenda para ejemplificar por qué no necesariamente es así. Lo que pasa es que los científicos y los ingenieros pues vemos la ciencia en todos lados, incluso en el alcohol. Es por eso que el ejemplo que vamos a explicar tiene que ver justamente con el equilibrio en dos dimensiones para una botella en un plano inclinado. Es decir, cuando ustedes vayan a algún bar, que no tengan tema de conversación, que quieran ligar, bueno, pues aprovechando que tenemos una cerveza en la mano, podemos explicar el tema de equilibrio en dos dimensiones. Muy bien, para ver el problema acerca de la caguama, vamos a analizar lo que ocurre. Este es un típico problema que se presenta en todo bar donde hay algún ingeniero. Y la historia comienza más o menos así. Dice, se tiene una caguama en una mesa y un par de ingenieros están discutiendo acerca de cuál debe ser el coeficiente de fricción estática entre la mesa y la caguama para que ésta se mantenga sin moverse. El cantinero, que también es profesor de física, curiosamente, está harto de escuchar pláticas de borrachos y se harta y les dice, si logran determinar el coeficiente de fricción, la casa va a invitar dicha caguama. Entonces lo que tienen que hacer los ingenieros pues es ponerse manos a la obra. No cualquiera les va a invitar una caguama un día como este. Muy bien, primero que nada, hay que recordar que para que exista fuerza de fricción deben haber dos cosas. Uno, un coeficiente de fricción estática que nosotros vamos a denominar con la letra griega mu, y una fuerza normal a la superficie que tenemos aquí nosotros indicada con la letra n. De esta manera, la fuerza de fricción estática se define como el coeficiente de fricción mu que multiplica a la normal. Y hay que constatar que la fuerza de fricción entre dos superficies es una fuerza de contacto que es paralela a la dirección en la que se opone el movimiento. Es decir, que si no hay contacto entre dos superficies, no hay fricción estática entre ellas. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar en todo problema de estática o equilibrio de partículas. Además, la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto. No hay que olvidar esas dos cosas. Muy bien, ahora sí, para llegar a la solución de este problema, hay que hacer lo siguiente. Para determinar el coeficiente de fricción entre la caguama y la mesa, lo que tenemos que hacer o lo que tendrían que hacer estos ingenieros es inclinar un poco la mesa hasta el momento justo cuando se comienza a deslizar la caguama. En ese momento se ha perdido el equilibrio y la caguama se va a empezar a deslizar con alguna aceleración. Es por eso que vamos a recurrir a nuestra primera ley de Newton acerca de que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Y la vamos a descomponer en dos componentes porque estamos trabajando en el plano. Es decir, las componentes en x igual a 0 y las componentes en y igual a 0. Entonces aquí tenemos lo que los ingenieros están viendo. Recuerden que todo ingeniero carga siempre una libreta y una calculadora por si se ofrece, como en este caso. Entonces en su libreta lo que hacen los ingenieros pues es empezar a dibujar el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama vamos a identificar todas las fuerzas que están actuando sobre la caguama justo en el momento cuando pierde el equilibrio. Tenemos nuestro eje X y Y e identificamos las tres fuerzas que tienen que estar actuando para que no se mueva.
es decir, la fuerza normal, una fuerza de fricción y el peso. Aquí por conveniencia vamos a inclinar el eje X y Y en la misma dirección de la inclinación de la mesa. ¿Para qué? Para que solamente tengamos que descomponer el peso. Y vamos a identificar los ángulos. El ángulo de inclinación θ va a ser igual a este ángulo que se forma entre el peso mg y el eje Y. Ahorita vamos a ver bien por qué es este el ángulo que tenemos nosotros que considerar. Bien, para ver por qué es el ángulo, lo que hacemos es lo siguiente. Tengo esta línea punteada que es paralela a la superficie. Tengo el eje X, que es el que está inclinado junto con la superficie donde se encuentra la caguama, y se encuentra inclinado un ángulo θ. Aquí se está formando entonces un triángulo rectángulo, y aquí tenemos este cuadrito que nos simboliza que son 90 grados. Hay que recordar que en un triángulo rectángulo o en cualquier triángulo, en el plano euclidiano, tenemos que la suma de los ángulos internos debe ser 180 grados. Entonces, si este ángulo vale θ, este vale 90, este ángulo de aquí no puede valer θ también porque no nos sumarían los 180 grados. Entonces suman otro valor φ. Ahora bien, ¿cuánto debería valer este ángulo que tenemos de este lado de abajo? Pues tiene que ser el complemento de φ, es decir, lo que le falta para que valga 90 grados, o sea, el ángulo θ. Si nosotros hacemos este pequeño diagrama, siempre vamos a poder identificar que el ángulo θ es el ángulo que se forma entre el peso y el eje Y. Ahora bien, vamos con lo mero bueno. Ya que hemos identificado cómo va a estar nuestro ángulo θ, vamos a hacer la descomposición de fuerzas. Si nosotros nos fijamos en la fuerza normal N, esta ya está ubicada en el eje Y, por lo tanto no se tiene que descomponer. Mientras la fuerza de fricción F sub F también está orientada en el eje X, pero yo lo he puesto en la parte negativa, porque yo así he escogido mis ejes. Entonces, la única fuerza que va a tener varias componentes es el peso. Va a tener una componente en X que aquí he puesto como mgx, es una componente que es paralela al eje de las X, y va a tener una componente Y, mgy, que es paralela al eje de las Y. De esa manera aquí se forma un triángulo rectángulo con estas líneas punteadas y el peso, donde el peso como tal va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, como nosotros los ingenieros ya debemos aprendernos las identidades trigonométricas, seno, coseno y tangente, pues vamos a ver quién es el seno de este ángulo. Y aquí lo he puesto. El seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es mgx, entre la hipotenusa, que es la magnitud del peso. De esa manera yo puedo despejar la componente en x, o sea mgx, como el peso por el seno del ángulo. Para eso nos sirve la descomposición de fuerzas, para ubicar la componente que solamente se encuentra en el eje de las x. Si nos vamos con la componente en y, esta se va a relacionar con el coseno del ángulo, debido a que al coseno de este ángulo que tenemos aquí, θ, es el cateto adyacente, que es mgy, sobre la hipotenusa, que vuelve a ser mg. De esa manera, si despejamos mgy, tenemos que es el peso mg por el coseno del ángulo. De esta forma ya tengo todas las componentes en x y en y de todas las fuerzas que están actuando en este problema. Ahora bien, vamos a aplicar la primera ley de Newton. Esta dice que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces la sumatoria de las componentes en x y en y para el plano también deben ser igual a 0. En la primera ecuación, para la sumatoria de fuerzas en x igual a 0, voy a acomodar todas las fuerzas que yo identifiqué en mi plano en el diagrama de cuerpo libre con los signos que corresponden. Entonces tengo positivos la componente en x del peso y tengo solamente negativa la fuerza de fricción. Entonces la suma de estas dos tiene que dar 0. Lo reescribo, la componente en x, que va a ser mg por el seno del ángulo, menos la fuerza de fricción, que es mu por la normal, es igual a 0. A esta la voy a nombrar mi ecuación número 1. Ahora, mi ecuación número 2 va a estar dada por la sumatoria de fuerzas en y igual a 0, que para este ejemplo solamente son la normal menos mg coseno del ángulo. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, que van a ser la normal y el coeficiente de fricción. Sin embargo, solamente nos están pidiendo quién es el coeficiente de fricción, por lo que la normal no tenemos que determinarla en este momento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a despejar el valor de la normal de la ecuación 2. Aquí tenemos ese despeje.
y lo vamos a sustituir en la ecuación 1, donde teníamos la fuerza de fricción, que era mu por la normal. Una vez hecha esa sustitución, lo que hacemos es despejar mu, que ustedes pueden checar el video que ya hice anteriormente para los despejes. Entonces, una vez despejado el valor mu, vemos que se eliminan las masas, se eliminan las gravedades y nos queda simplemente seno sobre coseno de teta. Esto nos da la tangente del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de fricción matemáticamente no debe depender de la masa que tengamos nosotros. Es decir, la caguama podría estar vacía o podría estar llena y esta va a tener el mismo coeficiente de fricción con la mesa. Y solamente se va a relacionar con la tangente del ángulo que nosotros tengamos. La tangente del ángulo no tiene unidades físicas, es por eso que el coeficiente de fricción mu es solamente un coeficiente, no tiene unidades como tal. Y bueno, pues una vez que ya hemos determinado este coeficiente, pues resulta que los ingenieros se van felices a casa porque les ha invitado el cantinero a una deliciosa caguama. Entonces tienen su merecido premio. Muy bien, para ejemplificar otro tipo de problemas que tienen involucradas más fuerzas, voy a utilizar a mi amigo depredador. Tenemos a este depredador que aparece en alguna de las películas de acción. El problema consiste en lo siguiente: en alguna de las escenas, vamos a suponer que así sucede, depredador se desliza sobre un cristal. El cristal se encuentra a cierto ángulo de inclinación, entonces él comienza a deslizarse, pero al momento de que se desliza, el aire está soplando en una dirección tal que le impide que se deslice de manera acelerada. Es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas van a hacer que el depredador deslice su cuerpo en equilibrio, es decir, a velocidad constante. Quizás si no estuviera el aire, el depredador se movería con una aceleración. Lo que nosotros tenemos que determinar en este problema es ver cuál es la magnitud del aire que sopla de manera paralela, o sea, en esta dirección, para que el depredador se deslice completamente en equilibrio a velocidad constante. Bien, analicemos qué es lo que sucede mediante el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, chicos, vamos a ver qué es lo que sucede con el problema de depredador. Este es un problema más elaborado, vamos a plantearlo. Dice que depredador se está deslizando por una ventana de un gran edificio en Los Ángeles, como se muestra en esta figura, ¿no? Aquí tenemos a depredador deslizándose. El coeficiente de fricción entre la ventana y sus pies es 0.2. La masa con toda y su armadura chida pues es de 150 kilogramos. Lo que tenemos que determinar es la fuerza del viento que sopla para que él se deslice a velocidad constante. El ángulo del deslizamiento es 40 grados y el aire está soplando pues de manera horizontal nada más. Bien, aquí tenemos, para empezar nuestra solución, el diagrama de cuerpo libre de depredador, que es lo que todo científico ve siempre que ve una película de este estilo. Como pueden observar aquí, los ejes X y Y están rotados también. Tenemos que el eje X es paralelo a la superficie de deslizamiento y el eje Y es perpendicular. Y nuestras flechitas rojas van a ser las fuerzas que están actuando sobre esta partícula. Recuerden que lo analizamos como partícula, que es depredador. La normal está perpendicular a la superficie, la fuerza de fricción es paralela a la superficie y en dirección contraria al movimiento, o sea, trata de frenar el deslizamiento. Tenemos el peso que apunta hacia abajo, que es mg, y por aquí tenemos ubicada la fuerza del aire que está soplando de manera horizontal, tratando también de empujarlo. En este tipo de diagramas se van a descomponer dos fuerzas porque tanto la fuerza del aire Fa como el peso mg tienen componentes que están en los dos ejes, en X y en Y. Y aquí tenemos ubicado pues el ángulo al que está deslizándose depredador. Y acá tenemos las ecuaciones del equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a 0 y nuevamente la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y de manera independiente también tienen que ser igual a 0. Muy bien, vamos a ubicar entonces los ángulos. Aquí tenemos nuevamente el ángulo de inclinación θ. Este ángulo va a ser otra vez el ángulo que se forma entre el peso y el eje Y. Por trigonometría, por un análisis de trigonometría podemos llegar a esa conclusión. ¿Y qué hay con la fuerza Fa? La fuerza Fa, como es paralela a la superficie, también va a formar un ángulo θ
con respecto al eje X. Entonces, si ustedes observan bien, esta línea punteada y la fuerza FA son paralelas, por lo que el ángulo θ debe ser el mismo en los dos. Entonces, ¿qué hay que descomponer? La fuerza FA del aire y el peso mg. La fuerza de fricción y la fuerza normal están ubicadas ya en los ejes, por lo que ya no tenemos que descomponer esas dos fuerzas. Aquí tenemos pues qué es lo que sucede. Vamos a analizar primero para la fuerza del aire. La fuerza del aire, como ya hemos identificado que ese ángulo θ está aquí, entre la fuerza y el eje X, tiene dos catetos. Tiene el cateto opuesto a este ángulo, que va a ser la componente del aire en y apunta hacia abajo. Y la fuerza del aire en X, que va en la misma dirección del eje X. Con nuestras identidades trigonométricas, con el seno y coseno, para la fuerza del aire vamos a ver quién es la componente en X y quién es la componente en Y. Si yo le saco el seno al ángulo θ, el seno de este ángulo θ es el cateto opuesto, que es FAY, entre la fuerza del aire. De esa forma, pues, la componente en Y del aire es FA por el seno del ángulo. Aquí nos queda alineado con el seno del ángulo. Hacemos lo mismo para el coseno y obtenemos que la componente del aire en X es FA por el coseno del ángulo. Eso es por cómo está construido este triángulo y hacia dónde está apuntando el ángulo θ. Ahora bien, vamos a ver lo que pasa con el peso. Con el peso es otra historia, porque aunque el ángulo θ está ubicado con respecto al eje Y, ahora cuando nosotros sacamos el seno del ángulo θ, tendríamos que es la componente en X, o sea el cateto opuesto mgx, sobre la hipotenusa, que es mg, y aquí lo hemos puesto. Entonces, si despejamos mgx, o la componente x del peso, tenemos que esta va relacionada con el seno del ángulo. Si hacemos lo mismo para el coseno, tenemos que es la componente en y, porque es el cateto adyacente al ángulo entre la magnitud del peso. De esa forma, la componente en y del peso es mg por el coseno del ángulo. ¿Por qué uno queda con el coseno? ¿Por qué la componente en y del peso queda con el coseno? ¿Y por qué la componente del aire en y queda con el seno? Eso tiene que ver con cómo están construidos nuestros triángulos. No hay que irnos con la finta de que siempre el seno del ángulo va con la parte en y que el coseno del ángulo va con la parte en x. Eso no sucede así de manera general. Tiene que ver con cómo hemos nosotros descompuesto nuestras fuerzas y dónde queda el ángulo que nosotros estemos considerando. Bueno, entonces vamos a aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que todas las fuerzas tienen que darnos 0. Tenemos dos ecuaciones, una para las x, sumatoria de fuerza en x igual a 0, donde hemos ubicado a la fuerza de fricción, la fuerza del aire en x y la componente del peso, que en este caso va a ser negativa. La suma de estas tres cosas nos tiene que dar 0. Y eso, sustituyendo los valores que se relacionan con cada uno de ellos, nos da nuestra primera ecuación, que aquí hemos puesto como número 1. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en y igual a 0, vamos a tener otra ecuación también relacionada con todas las componentes o las fuerzas que estuvieron en los ejes y, positivos o negativos. Entonces tenemos la normal positiva, la componente del peso negativa y la componente de la fricción del aire, o sea, la fuerza del aire también negativa. Aquí ya hemos ubicado cómo están relacionadas con el coseno y con el seno. De esta forma tenemos ahora dos incógnitas, la normal y la fuerza del aire. La que nosotros nos pide el problema pues es la fuerza del aire. Resolvemos el sistema de ecuaciones, despejamos el valor de la normal de la ecuación 2. Aquí está hecho ese despeje, la segunda ecuación. Ahora nuestra fuerza normal depende de dos cosas, ya no nada más depende del peso en y, sino también de la fuerza del aire que está presionándolo hacia el suelo. Y vamos a sustituir esa normal en la ecuación 1 para determinar la fuerza del aire. Esta serie de pasos es justamente la sustitución de la normal, aquí en esta parte donde está mu por la normal, y luego el despeje. Son varios pasos, pero tienen cierta secuencia muy lógica. Despejamos la componente mg seno del ángulo, la mandamos hacia el otro lado de la igualdad. Y luego vamos a multiplicar el coeficiente mu por nuestra normal, que son dos cosas. Aquí hemos desglosado esa separación, la multiplicación. Factorizamos la fuerza del aire FA, que es lo que andamos buscando. Y finalmente por acá tenemos lo que es igual esa fuerza del aire. Lo último que resta por hacer pues es sustituir los valores ya conocidos. La masa, la gravedad, el ángulo, el coeficiente de fricción.
Y yo siempre les recomiendo que esta sustitución la hagan hasta el final para que no tengan que estar escribiendo decimales o valores de las fuerzas durante los despejes. De esa manera uno mantiene una mayor precisión al momento de hacer las operaciones. Pero bueno, entonces al final, ya que hemos utilizado toda la sustitución de los valores, tenemos que la fuerza del aire es de 805.3 newtons. Con eso hemos garantizado que si esa fuerza del aire está empujando a depredador en el eje horizontal, este va a deslizarse a una velocidad constante y luego pues ya cuando caiga va a matar mucha gente y así. Pero hemos resuelto el problema del equilibrio en 2 dimensiones para el caso donde tenemos una fuerza extra que también se va a descomponer. ¿Cómo verificamos nuestro resultado? Pues simplemente ese valor que encontramos lo metemos en nuestras ecuaciones 1 y 2 y nos aseguramos que en efecto nos dé aproximadamente 0 la sumatoria de fuerzas. Si no da 0, debe ser muy cercano a 0 porque siempre hay pérdidas con las decimales cuando uno hace las operaciones. Y bueno, yo les sugiero entonces que estos dos problemas los estudien, los traten de hacer ustedes solitos y lleguen a los resultados. Cualquier cosa pues espero sus comentarios y espero que también les haya gustado mucho este video. Muchas gracias. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.